días, estimados participantes, un gusto poder saludarlos. Bienvenidos al curso de habilidades cognitivas. Para los que no me conocen, mi nombre es Cleidis Clema y soy su facilitadora del curso de habilidades cognitivas, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre lo que son las habilidades cognitivas, que es uno de los primeros contenidos del curso, ¿sí? Entonces, antes de empezar de hablar de habilidades cognitivas, hablemos sobre lo que es lo cognitivo. Acá tenemos un concepto de lo que es lo cognitivo. Entonces, la palabra cognitivo deriva del latín cognoscere, que significa conocer. La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, entre otras cosas, que forman parte del desarrollo intelectual y de la inteligencia. Entonces, cuando hablamos de cognitivo nos referimos a eso, a la capacidad que tiene una persona de conocer y pues por ende tiene esa capacidad de desarrollar todo esto que acabamos de mencionar, como lo es el lenguaje, la memoria, el razonamiento, la capacidad de tomar decisiones, de resolver ciertos problemas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de habilidades cognitivas, pues son todas esas, digamos, habilidades, destrezas que la persona tiene, ¿sí? Para tener o desarrollar todos esos procesos en el que él se encuentra, ¿sí? Eh, como lo son, aquí tenemos la memoria, ya lo mencionamos, la memoria, percepción, atención, comprensión, lenguaje, la capacidad que tiene de comunicarse con otras personas, ya sea de manera oral o de manera escrita, ¿sí? Y pues aquí en esta imagen podemos observar todo lo que se refiere cuando hablamos de habilidades cognitivas, ¿sí? Todo lo que se puede conocer, como el lenguaje, comprensión, emociones, el pensamiento lateral, la capacidad de abstracción, la predicción afectiva, la creatividad, el razonamiento, la inteligencia emocional, la evaluación, la motivación, la percepción, la anticipación, la atención, ¿sí? La planificación, la organización, y sí, y como esto, pues acá tenemos muchos eh, aspectos que podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, pasamos a lo que es el cerebro. El cerebro, este contenido o este tema es importante y pues entra sobre lo que son las habilidades cognitivas porque a partir de él pues es lo que nos permite, ¿sí? Desarrollar ciertos aspectos y desarrollar ciertas maneras en cómo nos desenvolvemos, cómo se desenvuelve el ser humano, ¿sí? Entonces hablaremos sobre el cerebro triuno y los hemisferios. Entonces, hablaremos sobre el cerebro que dice, el cerebro es un órgano complejo que controla los comportamientos, funciones y actividades de los animales. Está formado por células nerviosas conocidas como neuronas y células de soporte, llamadas células gliales. En el ser humano, el cerebro se encuentra dentro de la cabeza protegida por el cráneo. ¿Sí? El cerebro es todo. En realidad es nuestra máquina. Si nosotros no tenemos cerebro, pues no tenemos vida. Es como el corazón. Entonces, en el cerebro hay ciertas partes pues que nos permiten desarrollarnos. Por ejemplo, tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo, la médula espinal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Cada una de esas partes pues tiene una función que nos permite desarrollarnos y desenvolvernos como personas, que más adelante pues van a ser mencionadas, ¿sí? Seguimos, tenemos el cerebro triuno, ¿sí? Que hay una teoría de Paul Maglia que dice que el cerebro triuno, pues, son tres cerebros en el ser humano, ¿sí? Que se encuentran en el ser humano y que cada uno de ellos, pues, desarrolla una función diferente. Por ejemplo, tenemos el cerebro neocortés que habla sobre la razón, el límbico que habla sobre las emociones y el reptiliano sobre el instinto del ser humano. Por ejemplo, el cerebro racional, que viene siendo el neocortés, que habla sobre la razón, dice que es la parte más joven de nuestro cerebro triuno. Es el cerebro racional, también conocido como neocortés. Aquí se encuentra la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación, de la anticipación, de la percepción del tiempo y del contexto. Y inhibición de acciones inadecuadas y comprensión empática, ¿sí? Y
El cerebro emocional, sí, el cerebro emocional o área límbica, se encuentra situada justo encima del cerebro reptiliano, en el centro, perdón, del sistema nervioso central y comienza a desarrollarse desde que nace el bebé, en función de la experiencia, la comprensión, la composición genética y el temperamento innato del infante, que se conforma este cerebro emocional o sistema límbico, ¿ves? Esto ya se empieza a desarrollar, esta parte del cerebro se desarrolla desde que nace el bebé, porque es lo que le permite a él expresar, ¿sí? Expresar sus emociones y pues de una u otra manera cuando están pequeños, a través de las emociones, a través del llanto, es la forma en que el bebé pues logra comunicarse con los demás y expresar sus necesidades. ¿Sí? Y por último tenemos el cerebro reptiliano, que esta parte es conocido como el antiguo cerebro animal. Se encuentra en el tronco cerebral, justo encima del lugar en que la médula espinal accede al cráneo. Es la parte más primitiva del ser humano y comienza a desarrollarse en el útero, ¿sí? Por lo que influye en todo lo que puedan hacer los recién nacidos. Por ejemplo, respirar, comer, dormir, despertar, llorar u orinar. Sí, es una parte fundamental y bonita de estudiar porque es lo que se desarrolla ¿sí? de- del, dentro del vientre de su madre, que es lo que le va, si el niño no desarrolla su cerebro reptiliano, pues no va a desarrollar su instinto, ¿sí? Y pues por ende no puede hacer todas sus necesidades como son respirar, comer, dormir, despertar, llorar y orinar. Entonces, esto es una teoría que imparte Paul Mangla, que pues es importante de saber y de conocer, ¿sí? Sobre el cerebro Junior. Y pasamos a los hemisferios. Acá en los hemisferios tenemos dos, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y tenemos las partes del cerebro que ya habíamos mencionado, pero acá están con cada uno su significado. Por ejemplo, el frontal que viene siendo acá, ¿sí? Habla sobre el comportamiento social y el movimiento de las personas. El temporal habla sobre la memoria, la visión, el discurso y el comportamiento. El occipital es la visión y la interpretación de las imágenes. El parietal, que viene siendo las sensaciones, como la lectura y el lenguaje. El cerebelo, que es el equilibrio y la coordinación, y el tallo, que es la presión sanguínea, respiración y sudoración. Por allí es que se pasa todo lo que es la presión sanguínea y pues cumplen todas las funciones del cerebro. Y en los hemisferios tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno de ellos pues desarrolla funciones diferentes y que son los que las permiten que la persona pueda desarrollar cada una de ellas. Todas esas venitas que tenemos en el cerebro, cada una de ellas cumple una función. Y pues si falta una o se daña una o no tenemos una, pues quiere decir que la persona tiene algún tipo no puede presentar, por ejemplo, algún tipo de problema o de repente no desarrolla todas las competencias que el ser humano tiene que desarrollar y que les permite desenvolverse. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo dice que controla al lado derecho y el hemisferio derecho controla al lado izquierdo, ¿sí? Ambos trabajan en conjunto. Entonces, en el hemisferio izquierdo desarrollan lo que son las habilidades numéricas, las ciencias matemáticas, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, la objetividad, el análisis, la lógica y el razonamiento. Y en el hemisferio derecho tenemos lo que son la música y el arte, la intuición, la creatividad del ser humano, la imaginación, la subjetividad, las emociones y el reconocimiento facial, ¿sí? Estos son todo lo que controla y pues lo que desarrolla en cada uno de los hemisferios del cerebro. ¿Ok? Y tenemos ahora la inteligencia.
hablemos sobre la inteligencia. La inteligencia puede entenderse como la capacidad tanto de entender o comprender como de resolver problemas. Es como cuando decimos una persona tiene la capacidad de resolver algún tipo de problema, alguna situación que se esté presentando, de comprender ciertas situaciones, de responder preguntas complejas. Entonces decimos que la persona tiene una inteligencia o que es inteligente, ¿sí? Pero la inteligencia tiene sus características, como son anticipar, construir, comunicar, descifrar, establecer relaciones. Cuando la persona tiene la capacidad de anticipar las cosas, de construir ciertas cosas, como por ejemplo, diseñar, ¿sí? Diseñar, construir una casa, diseñar un folleto, construir un contenido, redactar un contenido, ¿sí? Comunicar, ¿sí? La capacidad de tener relación con otro tipo de personas y tener un tipo de comunicación, ya sea verbal, ya sea escrita, descifrar actividades, descifrar aciertos, descifrar eh, actividades dinámicas o preguntas o adivinanzas, ¿sí? Establecer relaciones con los demás, con el entorno en el cual se encuentra, ¿sí? Con la sociedad. Y el desarrollo de la inteligencia pues dice que el desarrollo de la inteligencia, perdón, voy, entonces no terminé con lo de las características. Entonces, cuando la persona tiene la capacidad de anticipar, construir, comunicar, descifrar y establecer relaciones, decimos que pues una persona bastante inteligente y que pues tiene las características necesarias para la inteligencia, ¿sí? Para ser una persona muy inteligente, digámoslo así. Y en el desarrollo de la inteligencia humana es estudiado por la pedagogía, en base a diversos factores determinantes de su proceso de crecimiento, como lo son los factores genéticos y los factores ambientales. En los factores genéticos, pues dice que son propensiones hereditarias y facilidades innatas hacia algún tipo de inteligencia. Dice que la inteligencia pues se hereda, dice. ¿Sí? Entonces, los factores ambientales dice que son elementos vitales en el crecimiento del individuo, sobre todo en sus etapas tempranas, como son la nutrición, el entorno familiar adecuado, el acceso a la educación formal y la motivación hacia el aprendizaje. Es importante la alimentación en edades tempranas del ser humano, ¿sí? Desde que somos pequeños, ¿sí? Para que ese proceso o ese desarrollo que todo eso que va evolucionando, pues se pueda cumplir. Entonces, también se dice que pues el espacio familiar adecuado, la disposición que tenga la familia de orientar y de guiar al ser humano, a la persona, y motivarlo hacia el aprendizaje, motivarlo hacia la lectura, motivarlo hacia la matemática, motivarlo a la escritura, ¿sí? Y los tipos de inteligencia son lingüístico-verbal, numérico, espacial, físico-motórica, motórica, emocional y social. Lingüístico verbal, la capacidad que tenemos de comunicar. Numérico, esa afinación, esa capacidad que tenemos de resolver algún tipo de problema con respecto a en lo matemático, ¿sí? Lo espacial, la capacidad que la persona tenga de imaginar y de llevar esa imaginación a la realidad. Lo físico-motórica, el desarrollo que tenga tanto con respecto a su motricidad, como puede ser su motricidad fina y su motricidad gruesa, las emociones, de qué manera son desarrolladas, de qué manera son expresadas, de qué manera se controla. Y lo social, y lo social, ¿sí? Cuando nos relacionamos con el mundo que nos rodea, con el entorno, ¿sí? Y por último tenemos las inteligencias múltiples. Decimos que las inteligencias múltiples es una teoría pues, que es publicada en 1983 por el profesor Gardner, que fue un psicólogo investigador y profesor de la Universidad de Harvard, especializado en análisis de las capacidades cognitivas. Y él dice que pues son 8
ocho inteligencias múltiples que la persona tiene y que desarrolla de acuerdo a su evolución, ¿sí? Que son comportamientos que el ser humano desarrolla, ¿sí? Y pues él menciona la parte musical, dice que la inteligencia musical es la persona que tiene esa capacidad de tocar algún instrumento, de tiene un oído tiene buen oído para la música, que tiene esa capacidad de escribir canciones y todo relacionado a la música. Lo sinestésico y corporal, la persona que tiene esa capacidad de realizar movimientos con su cuerpo, puede ser bailar, practicar algún deporte, la intrapersonal, sí, el pensamiento y perdón, el pensamiento y el pensamiento y lo que piense sobre sí mismo, ¿sí? Lo lógico matemático, pues todo lo que tenga relación con los números, pues la capacidad que tienen las personas de resolver problemas es relacionado con la matemática. Lo interpersonal, esa capacidad que tenga de, de- de establecer ciertas relaciones. Lo naturalista, la inteligencia naturalista, esas personas que tienen alguna afinidad o ningún interés por la naturaleza, ¿sí? Ay, perdón. Y lo espacial, pues las personas que tienen esa capacidad de imaginar, de crear, ¿sí? Y de llevar esa imaginación a la realidad. Y por último, lo lingüístico, las personas que pues tienen la capacidad de comunicarse a través del lenguaje, ya sea de manera oral o de manera escrita, ¿sí? Entonces, estas son las inteligencias múltiples que Gardner dice que son, que cada persona tiene y que se deben desarrollar. Entonces, esto es el contenido que hemos desarrollado eh, o que hemos visto en la unidad número 1, que es bastante extensa y bastante compleja, pero es un contenido muy bonito e interesante de estudiar. Entonces, una vez más, bienvenidos, gracias por escuchar, gracias por estar atentos a cada uno de los contenidos en el curso y pues esperamos pronto su respuesta y y su manera de expresar cada una de esas inteligencias en cada uno de los trabajos, en cada una de las evaluaciones que se plantearon en la plataforma. Cualquier duda, cualquier información que tenga, estoy atenta para poder ayudarlos y solventar sus dudas, los inconvenientes que tengan, ¿sí? Entonces, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.